Buenos días, señor. Hola, buenos días. Señor, está presentando la introducción. Eh, no, me dijeron que no se ve, ¿verdad? Ajá. A ver qué le pasa. Ah, yo creo que es porque estoy usando este otro programa. No voy a hacerlo. Gracias. Hola chicos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Hola, señor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar un pequeño repaso de lo que hemos visto durante el periodo en vísperas de los exámenes, ¿verdad? Así que cualquier duda, este es el momento de aclarar cualquier situación. De acuerdo. Espero que ya todos tengan el horario de exámenes, ¿sí? Temarios. Chicos, ¿alguien no lo tiene? Si alguien no lo tiene, me avisa para ponerme en contacto ahí con el encargado de que se los pase. Vaya, entonces asumo que ya todos los tenemos. Vamos a iniciar entonces. Señor, Ándeme. ¿Qué pasó? creo que a los del D no nos han pasado nada todavía. No nos han pasado nada todavía. Vaya, le voy a decir a tu presidente de salón que te las pase entonces. No tienen ni los temarios ni los horarios. Hasta donde yo sé no tenemos los horarios tampoco. Va, chévere. Gracias por decírmelo. Entonces, al terminar la clase, le voy a decir que se los pase. Ya se los voy a pasar yo ahí. Vaya, entonces, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. Quiero ver si tengo acá. No sé si me va a dejar compartir la pizarra. Vamos a ver. Bueno. Ustedes me avisan si se ve, porfa. Si ven que se mueve el mouse. Sí, Sí, señor. Ah, vaya. Entonces sí me va a dejar escribir. Gracias. Vaya, chicos. Entonces veamos los temas que hemos visto en un gran resumen sería la temperatura, escalas termométricas, dilatación, calor, formas de transmitir el calor. Hemos hablado también acerca de los cambios de fase, la calorimetría, las unidades del calor y algunos ejercicios de aplicación del mismo. Esos son los temas que vendrían en el examen. En el temario no está el último link de la clase, pero si usted se va a la plataforma del cole, en las lecciones ya está actualizado. Ahí están todas las guías por semana y también los videos por semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder de una manera más fácil. O se mete a la lista de reproducción de segundo y ahí están actualizados los videos. Que sería hasta la clase del lunes, ¿verdad? Que entraría. Entonces comencemos
con lo de temperatura. ¿Qué es lo que necesitamos saber de temperatura? Bueno, yo creo que el corto fue una experiencia que les va a ayudar bastante, ¿verdad? En cuanto a la temperatura, lo primero que tienen que entender muy bien es el concepto de ella y no confundirlo con lo que es calor. ¿Alguien que me pueda decir por qué temperatura y calor no son lo mismo? ¿En qué se diferencia o que me hable del concepto? A ver, un voluntario. La temperatura es el movimiento de las moléculas. Perfecto, las temperaturas me va a decir a mí qué tanto se están moviendo las moléculas, ¿verdad? Es una medida del movimiento interno de las moléculas o de la energía interna también. ¿En qué unidades puedo tener la temperatura? Lo puedo tener en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en Kelvin, que no es correcto decir grados Kelvin, ¿verdad? Solo Kelvin. Muy bien, ¿y del calor qué podemos decir? ¿Por qué no es igual temperatura y calor? El calor, señor, es la energía que pasa de un cuerpo a otro. De un cuerpo con Perfecto. mayor temperatura a uno menor. Excelente, muy bien, así es. Entonces, ¿siempre hay calor? ¿O van a haber ocasiones en que no haya calor? ¿Qué piensan? Siempre hay calor. Siempre hay calor. ¿Y temperatura siempre hay o hay ocasiones en que no hay temperatura? Ahorita es el momento de equivocarnos, chicos, porque ya en el examen ya no. Hola. Sí, siempre. Siempre hay temperatura. Vaya. Entonces, temperatura siempre voy a tener, ¿verdad? No importa que sea temperatura bajo cero, pero siempre va a existir una temperatura. De hecho, hay una ley en la termodinámica que prohíbe que no haya temperatura, porque dice que no se puede llegar al cero absoluto. El cero absoluto es una medida de temperatura donde las moléculas ya no se moverían, ni siquiera vibrarían. Entonces, temperatura siempre van a tener los cuerpos. Aunque sea temperatura negativa, siempre van a tener. Pero calor no siempre van a tener. Así como su compañera dijo cuando dio la definición de calor, para que exista calor tienen que haber algunas condiciones. Primero tienen que haber dos o más cuerpos con distinta temperatura. Si los dos tienen la misma temperatura, entonces ya no va a haber calor porque no va a haber paso de energía, sino que tiene que haber uno siempre que tenga mayor temperatura y otro que tenga menor temperatura. Bajo esta condición existe el calor, porque el calor, tal y como lo dijo su compañera de una manera exacta, es el paso de energía de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. Mientras haya diferencia de temperatura va a haber calor, pero una vez que se logre el equilibrio térmico y las temperaturas lleguen a ser iguales, ya no va a haber calor. Entonces hay condiciones en las que sí hay calor y condiciones en las que no. En cambio, temperatura siempre va a haber. ¿Estamos claros con esa parte, chicos? ¿Hay preguntas al respecto? Bye. La temperatura depende de qué tanta cantidad tenga. Por ejemplo, si yo tengo 20 gramos de agua, pero aquí tengo a temperatura ambiente, ¿verdad? Y aquí tengo 80 gramos de agua a temperatura ambiente. Depende de la cantidad de materia que tenga la temperatura, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Qué pondrían en el examen ustedes? ¿Falso o verdadero? A ver, bichitos. Yo creo que quizás sí es verdadero. Es verdadero. A mayor masa de agua, más temperatura va a tener. Yo creo que sí, porque
como tiene mayor masa, creo que conserva más la energía. Ujú, muy bien. Pero cuando tú me hablas de energía, me estás hablando de calor. Entonces, en esos pequeños detalles es donde tenemos que cuidar la diferencia de temperatura y calor. La temperatura es propia de las sustancias, ¿verdad? En esa, por ejemplo, si tengo 20 gramos de agua a temperatura ambiente y 80 gramos de agua también a temperatura ambiente, los dos van a marcar la misma temperatura. Esa no depende de la masa. En cambio, la cantidad de calor sí depende de la masa. ¿Cómo hago para saber eso? Me remito a las fórmulas. Por ejemplo, el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Aquí sí depende de la masa. Si yo tengo 20 gramos de agua a temperatura ambiente y tengo 80 gramos de agua a temperatura ambiente, cuando haya la oportunidad de que estas sustancias intercambien energía con otra, ahí sí representa un cambio. Va a tener más calor la que tenga más sustancia. ¿Estamos con eso, chicos? Sí, señor. Perfecto. La otra cosa que vimos fueron las escalas termométricas, ¿verdad? Si hay preguntas, díganme, chicos. Ese es el propósito de que estemos aquí en esta mañana. Resolver cualquier duda que puedan tener. Vaya, vimos 3 escalas termométricas. Dijimos que estas 3 tomaban como referencia 2 puntos, ¿verdad? El punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. No me dejo escribir esto. Esos son los puntos que toman de referencia tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Algo que tenemos que tener presente son esos valores, ¿verdad? Para poder hacer las conversiones. Vaya. En la escala Celsius, esto equivale a 0 grados Celsius y esto equivale a 100 grados Celsius. Habiendo entre ambas temperaturas 100 divisiones, ¿verdad? Aquí equivale a 32 y a 212, haciendo así 180 divisiones. Y aquí equivale a 273.15 Kelvin y 373.15 Kelvin haciendo 100 divisiones. Entonces dijimos que una forma para obtener las fórmulas para convertir de una temperatura a la otra era poner la temperatura en cuestión, poner esta cantidad de aquí, ¿verdad? La temperatura que le corresponde al punto de fusión del agua en esa escala sobre el número de divisiones. Que en mi caso, en el caso de la Celsius es 100. Esto es igual y hacer lo mismo con la otra escala, que en este caso sería TF menos 32 sobre 180. Y finalmente TK menos 273 sobre 100. ¿Preguntas de dónde salen los numeritos? Y aquí lo que hago ya es igualar, ¿verdad? Igualo las que me convengan. Por ejemplo, si me dicen convierta de Fahrenheit a Kelvin. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar esto con esto y sustituir la temperatura Fahrenheit que me dan aquí y hacer el despeje y ya obtengo la respuesta. Si me dicen convierta de la Kelvin a la Celsius,
Entonces lo que voy a hacer es comparar estas dos, sustituyo la temperatura Kelvin que me dan y despejo TC. Y así sucesivamente. ¿Preguntas con esto, chicos? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas con las conversiones? Vaya, ojo con lo siguiente. Es importante que usted tenga presente que no es lo mismo que a usted le digan cuánto vale la temperatura de 27 Fahrenheit en Celsius. A que le digan a cuánto corresponde un cambio de temperatura igual a 5 Celsius en Fahrenheit. No es lo mismo cambiar una temperatura de una escala a la otra que cambiar o convertir un cambio de temperatura de una escala a la otra. ¿Sí? Los cambios de temperatura tienen que ver con el total de divisiones. Si recordamos lo que acabamos de ver, en la Celsius dijimos que tenemos 100 divisiones. En la Fahrenheit tengo 180 divisiones. Entonces es como que me dijeran, mire, compare 5 rayitas de aquí y dígame a cuántas rayitas corresponde aquí. ¿Cómo harían ese ejercicio ustedes? Si les dicen el cambio de temperatura en una ciudad entre invierno y verano son 20 grados Celsius. Dígame a cuánto equivale ese cambio de temperatura en Fahrenheit. A ver, un voluntario, ¿cómo lo haría? ¿Alguna idea, chicos? Solo uno. Pues no sé si estoy equivocada, señor, pero tal vez primero tendría que convertir eso 20 grados a Fahrenheit y le salga en Fahrenheit, lo divide entre 20 o no, entre el número de divisiones de Celsius. Entre 100 lo dividirías. Gracias por tu aporte. ¿Otra idea, chicos? A ver qué dice Paola. De primero B, de segundo B, perdón. ¿Qué piensas tú? Señor. Hola, Paola. Creo que la temperatura sería el mismo porque ambas tienen 100 divisiones. Solamente no sé cómo hacer para obtenerlo. De Celsius a Fahrenheit, ambos tienen lo mismo. ¿O tú me estás hablando de Celsius a Kelvin? Ah, de Celsius a Kelvin no sé, pero de Celsius a Fahrenheit sí tendrían el mismo cambio de temperatura. Ah, vaya. Gracias, Paola. Vamos a ver los dos puntos de vista. Recuerden que el equivocarnos es parte del aprendizaje, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo. Entonces, la escala Celsius tiene 100 divisiones. La escala Fahrenheit tiene 180 divisiones. Entonces, cada rayita Celsius equivale a casi 2 rayitas Fahrenheit. Así que el cambio de temperatura de Celsius a Fahrenheit sí es un problema que tenemos que resolver. No pasa eso, y creo que con esto es que Paola hacía referencia, no pasa eso con la Kelvin. Porque la Kelvin, al tener 100 divisiones, cada rayita de la Celsius equivale a una rayita de la Kelvin, igualitas. Entonces, si me dicen, hubo un cambio de 20 Celsius, yo puedo asegurar que ese cambio también fueron 20 kelvins. Aunque las temperaturas yo sé que no van a ser las mismas. Por ejemplo, puede ser que haya cambiado aquí de 0 a 20. Entonces, en la otra cambió de 273 a 293.
¿Cuántos grados hubo de cambio en cada una? 20, pero no pasa eso en la Fahrenheit. Entonces, mi consejo cuando le pregunten esto es que usted agarre un cambio de 20, por ejemplo, de 0 a 20, o de 20 a 40, o de 40 a 60. A mí me gusta más de 0 a 20 porque ya solo convierto una, ¿verdad? Esta ya sé que equivale a 32 Fahrenheit. Paso esto a Fahrenheit, paso esto a Fahrenheit, y me va a dar, por ejemplo, no estoy diciendo que esto sea, solo por no hacerlo. Imagínense que esto me da 118 Fahrenheit. ¿Cuánto va a ser el cambio en Fahrenheit? 118 menos 32, y ese sería a lo que equivalen los 20 grados Celsius del cambio en Fahrenheit. ¿Me explico, chicos, esa parte? ¿Hay preguntas? No, señor. Vaya, perfecto. Quiero ver qué más. Después vamos con la dilatación de la temperatura. Creo que eso es lo que tenemos que recordar y tomar en cuenta. En cuanto a la dilatación, solo recordarnos que igual, ¿verdad? Tenemos que leer muy bien los enunciados. Si lo que me pide es el cambio de longitud o el cambio del área o el cambio de volumen, o lo que me pide es la longitud final, ¿verdad? Leamos el enunciado muy bien y ahí vemos qué es lo que me están pidiendo. Luego, otra cosa a recordar acá es el coeficiente de dilatación. Si en la tabla o ya me dan el dato y me dan el coeficiente de dilatación lineal y me están pidiendo por el cambio de volumen, ¿cómo lo voy a obtener? Multiplicando eso por 3, ¿verdad? Y así voy a tener el coeficiente de dilatación volumétrico. Si me dan lineal y me están pidiendo que encuentre el cambio de área, ¿cómo lo voy a obtener? Multiplicando esto por 2 y así voy a obtener el coeficiente de dilatación superficial. Eso es lo que tenemos que recordar. Recuerde también que siempre que tenga un delta, que es un cambio, ahí en esa fórmula tengo dos deltas, delta L y delta T. Delta L es longitud final menos longitud inicial, delta T, T final menos T inicial, siempre es algo final menos algo inicial. ¿Preguntas con esto de la dilatación, chicos? Señor, ¿podría resolver el ejercicio que salió en el laboratorio? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Cuál de todos me estás diciendo? El de longitud inicial y de longitud final, solo que era un coeficiente de 1. Coeficiente de 1. Sí, lo tenés de casualidad, el enunciado. No, no lo tengo. ¿Alguien que lo tenga, chicos, para poderlo resolver? Porque no sé cuál de todos es. ¿Quién me está pidiendo que lo resuelva? Yo, Nicole Kwan. Ah, vaya. Vaya, si querés lo vamos a buscar y te lo envío. O de alguna manera nos comunicamos para ver cómo se resolvía, porque sí, ahorita no sé de cuál me estás hablando. Tendría que buscar en el banco cuál ejercicio era. ¿Oíste? Ok, señor, me parece. Vaya, perfecto. ¿Más preguntas, chicos? Vaya, entonces, otra cosa de recordar en cuanto a la dilatación es que si yo tengo, por ejemplo, dos planchas de acero, una seguido de la otra, y me preguntan cuál es la distancia que debo dejar acá. Recuerde que
siempre que un cuerpo se dilata, si es una dilatación lineal, en este caso se va a dilatar la mitad para acá y la mitad para acá, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que se dilata son 5 milímetros, eso significa que se va a dilatar 2.5 milímetros para acá y 2.5 milímetros para acá, para no perder su forma, ¿verdad? Se dilatan uniformemente. Entonces, si van seguidos, tendría que considerar siempre el 5 milímetros porque 5 es de 2.5 este y 2.5 este, entonces siempre necesita los 5. Pero si esto solo es, digamos que está este bloque de acero insertado en una columna de granito, por ejemplo, y yo quiero saber cuánto espacio tiene que quedar de aquí a la otra pared, entonces aquí sí voy a considerar los 5 milímetros, ¿verdad? Porque ese no va a tener chance para crecer para allá, solo va a crecer hacia acá. ¿Me explico esa parte, chicos, o hay preguntas? Vaya, perfecto. Muy bien, estamos con esto de la dilatación. Después de la dilatación íbamos con lo que es calor, ya hablamos de lo que es calor, ya definieron muy bien lo que era. Y las unidades del calor estaban las calorías, las kilocalorías, que es igual a tener una C mayúscula con AL, ¿verdad? Así que cuidado con las unidades cuando me lo dan con C mayúscula. Aquí se refiere a kilocaloría. Y hablamos también de los joules, ¿verdad? Y que gracias a Joule existe un equivalente mecánico entre caloría y Joule. Y que dijimos que una kilocaloría equivale a 4.186 joules. Entonces eso tenerlo ahí presente para cuando nos toque hacer conversión. Hablamos también del calor, que su fórmula, ya dijimos, ¿verdad? Depende de las siguientes magnitudes de la masa, de el calor específico y del cambio de temperatura. El calor específico dijimos que es propio de cada materia o de cada ¿qué sustancia? Y que se da en unidades de calor en el SI Joule sobre unidades de masa kilogramo por unidades de temperatura grados Celsius. Pero eso también puede ser caloría sobre gramo por Kelvin, por ejemplo. Entonces va a depender de las unidades en las que me lo den. Si el calor está en Joule y el calor específico está en Joule, no necesito hacer conversiones. Pero si el calor me lo dan en calorías y el calor específico está en Joule, sí, ¿verdad? Entonces tengo que fijarme que haya unidad en las dimensiones que me están dando. Solo eso, ¿verdad? Si la masa me la dan en gramo y esto tiene kilogramos, también tengo que hacer conversiones. Entonces, observar un poco los datos y ver si necesito conversiones o no. ¿De quién va a depender para mí, para mi criterio, de quién va a depender de que haga conversiones? Yo me fijaría en el C y luego me fijaría en los demás, ¿verdad? Me fijaría en calor. Ah, está en joules, pues no necesito conversión. Me fijaría en la masa, está en kilogramo y ese está en gramo. Ah, pues sí necesito conversión y convertiría la masa, no esta, ¿verdad? Que es un poco más complicada. La temperatura me la dan en Kelvin y esa está en Celsius. Ah, pues voy a convertir la temperatura para que no les cueste tanto trabajar con este tipo de conversiones que ya, bueno, no es, ya para ustedes ya no es complicado, pero es más fácil hacerla cuando es algo lineal que algo en fracción. ¿Preguntas con esta parte, chicos? No, Vaya. señor. ¿Qué representa el número del calor específico?
Si a mí me dicen que algo tiene un calor específico de 2 por 10 a la 5 Joule, kilogramo, grados Celsius. ¿Qué significa ese valor? Imagínense que este es el calor específico del granito, pongamos. Si usted lo busca en la tabla, obviamente no va a ser eso porque me lo acabo de inventar, ¿verdad? Solo es para explicar el ejemplo. ¿Qué significa este 2 por 10 a la 5 joules kilogramo grados Celsius? Lo que significa es que para que este granito, 1 kilogramo de este granito, incremente su temperatura en 1 grado Celsius, yo voy a necesitar de 2 por 10 a la 5 joules de calor. Eso es lo que significa. Repito, lo que significa es que 1 kilogramo de granito, para que incremente su temperatura en 1 grado Celsius, necesita 2 por 10 a la 5 joules de calor. O para disminuir su temperatura en 1 grado Celsius, necesita quitarse 2 por 10 a la 5 joules de calor. Eso significa este número. ¿Preguntas con eso, chicos? Señor, Mándenme. en las unidades del calor específico en la que dice cal sobre gramo por Kelvin, Ajá. ahí no podría ser Celsius también. Bien, también podría ser Celsius. Puede ser cualquier unidad de calor aquí arriba, cualquiera de masa y cualquiera de temperatura. De hecho, hay tablas que lo trabajan así, como tú me lo estás diciendo. Caloría gramos Celsius. Y esto significa que 1 gramo, en este caso de granito, para incrementar su temperatura en 1 Celsius necesita de 2 por 10 a la 5 calorías de calor. Entonces solo es de ir jugando con las unidades y con los datos que me dan, ¿verdad? Preguntitas, chicos. Vaya, entonces pasamos al siguiente. Hablamos de los cambios de fase. Bueno, Señor, mándeme. en el chat pusieron un ejercicio de laboratorio. Ah, espérame, que quiero ver si puedo acceder a esa cosa. No, tengo que dejar de... Ah, no, aquí creo. Vamos a ver. Sí, aquí. No. No sé si tengo acceso al chat. Chat aquí. Bueno, no te preocupes, Lourdes. Lo importante es que estás acá. Cuando una varía de 1 metro se calienta a 10 grados Celsius, su longitud aumenta en 0.02 milímetros. ¿Cuál es entonces el aumento de longitud de otra varilla del mismo metal? Ah, vaya. Veamos, yo tengo una varilla, dice. Y esta varilla tiene 1 metro de longitud. Y se calienta en 1 grado Celsius. Se calienta en 1 grado Celsius. ¿Esa será temperatura o cambio de temperatura? ¿Qué dicen ustedes? Cambio de temperatura. Perfecto, es un cambio de temperatura, porque dice que se está calentando en 1 grado Celsius. O sea que ella, por ejemplo, tiene 25 grados y se le está llevando a 26 grados. Entonces el cambio de temperatura es 1 grado Celsius. Su longitud aumenta. ¿Qué dato sería eso? Cambio de longitud, ¿verdad? Su longitud aumenta en 0.02 milímetros. ¿Cuál es entonces el aumento de longitud de otra varilla del mismo material
Cuando ya me dicen que la otra varilla es del mismo material, ¿para qué me han dado entonces los datos de esta varilla? Si lo que me van a preguntar es de la otra varilla. Ah, como es del mismo material, lo único que tienen en común una varilla con la otra es el coeficiente de dilatación. Entonces los datos de esta me lo dieron para que encuentre el coeficiente. Y ya cuando encuentre el coeficiente aquí, ¿cuál es entonces el aumento de longitud? Voy a encontrar el aumento de longitud de la otra varilla del mismo material, que quiere decir que tendría el mismo coeficiente de dilatación con una medida inicial. Aquí me dan la longitud inicial de 80. Cuando la calentamos en 20. Eso que la calentamos en 20 significa que me dan el delta T. ¿Preguntas con la sacada de los datos, chicos? Bye. Me avisan, porfa, cuando ya me quede poco tiempo para no pasarme de la hora. Muy bien, entonces, la fórmula. Delta L es igual a LI. ¿Mande? En el cambio de temperatura no es 20. Gracias. 20 Celsius. Y aquí tengo 80 centímetros. Vaya, gracias. Señor, y el 2 de la Y cambio aquí de es longitud son milímetros o centímetros. ¿Aquí? No, Son no, milímetros. en la del cambio de longitud, en la que está abajo. No, este es Esa. un signo de pregunta. Ah, Gracias. Vaya. Entonces esta es la fórmula de espejo alfa. Lo que voy a hacer es que como LI y delta T están multiplicando a alfa, ambos pasan a dividir al otro lado y me quedaría delta L sobre LI por delta T. Y sustituyo los datos. Alfa va a ser igual a delta L, que en este caso sería 0.02 milímetros. Sobre LI. LI lo tengo en metros, así que como ya tengo aquí milímetros, no me conviene poner metros. ¿Un metro cuántos milímetros tiene? 1000. Lo voy a poner en milímetros de una sola vez. Entre 1000 milímetros, multiplicado esto por, voy a poner aquí lo que tengo que multiplicar, que sería, solo es 1 Celsius. Vaya. Entonces eso lo hago en la calculadora. Creo que tengo cálculo aquí, vamos a ver. Sí. Vaya, veamos. Sería punto. Señor, y el 20 no lo ocuparíamos. Sí, pero el 20 lo voy a, es que ahorita estoy, esto es de la primer varilla. Que te acordás que dijimos que con la primer varilla me lo dan solo para sacar el alfa. Así que ahorita estoy trabajando para sacar el alfa. Esto es de la segunda varilla. Cuando ya este alfa lo haya obtenido, voy a sustituir ese dato aquí, perdón, aquí. Y ahí voy a usar estos datos nuevos. ¿Me explico? Okay. Sí, sí. Ahí. Entonces aquí ya solo divido. Me quedaría 0.02 dividido entre 1000. Me da 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la menos 5, ¿verdad? Para que sea más fácil poner. 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Acuérdense que aquí se me va milímetro con milímetro y solo me queda grados Celsius abajo. Ahora vamos con la segunda varilla. El delta L de la segunda varilla va a ser igual a LI,
que en este caso son 80 centímetros. ¿Y la respuesta en qué unidades está? Si me ayuda alguien, porfa. En milímetros. En milímetros. Vaya, entonces de una sola vez voy a pasar estos 80 centímetros a milímetros. ¿Cuántos milímetros tienen? Sería 800, creo. Sí, serían 800, porque son 80 centímetros. Y hago aquí la conversión. Recuerde que un centímetro tiene 10 milímetros, ¿verdad? Y al multiplicar 80 por 10 me da 800. Entonces, me avisaron que ya se me acabó el tiempo. Lo voy a hacer rapidito. Solo va a ser 800, 2 por 10 a la menos 5. Alguien tal vez me ayuda por ahí con la cálculo. Y el cambio de temperatura es 20. ¿Cuántos milímetros me da, chicos? 0.32. 0.32. ¿Y en qué literal? Bueno, ¿había alguna respuesta con eso? Sí, sí había. Vaya, entonces esa era la respuesta, 0.32 milímetros. Espero que haya quedado claro. Si hay más dudas, chicos, ahí háganmela llegar al correo. Y por correo te voy a enviar, Juan. Ah, no, ya tenemos la resolución. Este era, Juan. No, pero parecido, señor. Vaya, si no, ahí me lo hace llegar y lo vemos. Vaya pues, chicos, los voy a sacar rapidito porque el otro compañero ya de estar queriendo entrar. Gracias por haber asistido y cuídense mucho. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Adiós. Adiós, señor.